En este vídeo vamos a ver en qué consiste la estructura polar en el sentido eléctrico. Cuando dos átomos comparten dos electrones, como en este caso, se forma un enlace covalente sencillo. Si estos átomos atraen a los electrones con la misma intensidad, se colocan en el centro, es decir, a la misma distancia del uno y del otro, y por lo tanto será un enlace covalente no polar. En el caso de que los dos átomos que se unen no atraigan a los electrones con la misma intensidad, estos se van a colocar más cerca de aquel que les atrae más fuerte y por lo tanto, en este caso, encontraremos dos polos distintos, un polo positivo en el que no se colocan los electrones y un polo negativo en el que están cerca los electrones. Eso hace que la formación de estos dos polos, el polo positivo y el polo negativo, la molécula, en este caso de aquí, forme lo que se llama un dipolo permanente. Esto nos ocurre cuando, por ejemplo, se unen el hidrógeno con el oxígeno. El oxígeno atrae a los electrones con más fuerza que el hidrógeno, formándose un polo negativo cerca del oxígeno y un polo positivo en la zona del hidrógeno. Nos ocurre también en el caso del nitrógeno, que atrae a los electrones con más fuerza que el hidrógeno. En el caso de la molécula de agua, que forma aproximadamente o que supone aproximadamente el 70% del peso de una célula, en su caso los enlaces son muy polares. Es decir, el oxígeno, que atrae con más fuerza a los electrones del hidrógeno, y en este caso también, tiene una carga negativa, una carga parcial negativa, y los hidrógenos una carga parcial positiva. Hablo de parcial porque la molécula en sí es una molécula neutra, es decir, no es ni un anión ni un catión. Lo único que ocurre es que los electrones se distribuyen de forma desigual dentro de la molécula, acercándose más al oxígeno y por lo tanto formando este polo negativo y estos dos polos positivos. En global, a la molécula la decimos que ha formado un dipolo o que forma un dipolo. En el caso del nitrógeno nos ocurre lo mismo. Hemos dicho que el nitrógeno atrae a los electrones con más fuerza, formándose aquí un polo negativo y aquí tres polos positivos. En biología sabemos que lo polar se une a lo polar y lo apolar a lo apolar. En este caso tenemos varias moléculas de agua, 1, 2, 3 y 4 moléculas de agua, que son polares. Cuando una región, como en este caso de aquí, por ejemplo, que es una región que está cargada positivamente, se acerca a una región que está cargada negativamente, se va a generar una atracción entre ellas. En este caso, este enlace que se forma se llama un enlace de hidrógeno. Es un enlace débil, más débil que los enlaces covalentes, y que se rompe fácilmente por los movimientos generados por la energía térmica. Pero la formación de muchos enlaces de hidrógeno hace que estas moléculas se puedan unir y, por ejemplo, en este caso, pues formar un líquido. Cuando tenemos moléculas grandes, como en este caso la glucosa, con muchos grupos polares, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, es decir, todas estas zonas donde tenemos el oxígeno con el hidrógeno, tenemos zonas polares, es decir, con una configuración de cargas positivas y negativas, de una distribución de cargas positivas y negativas diferentes. Entonces, cuando ésta se encuentre con una segunda molécula, por ejemplo, con una molécula de agua, en la que tenemos también una distribución de cargas diferentes, lo que va a ocurrir es que la zona o el polo positivo se va a unir mediante enlaces de hidrógeno con el polo negativo. Esto va a hacer que la molécula de glucosa acabe rodeada de moléculas de agua y en este caso, por eso decimos que la molécula de glucosa es una molécula soluble, porque debido a esa polaridad que tiene en zonas concretas de su molécula, puede formar puentes de hidrógeno y puede rodearse de moléculas de agua. En el caso de esta molécula de aquí, que es un ácido graso, presenta una zona polar aquí. Todo lo demás es apolar, son enlaces covalentes apolares, porque el carbono y el hidrógeno atraen con la misma intensidad a los electrones. Sin embargo, el oxígeno y el hidrógeno, como hemos visto anteriormente, no. Podría formar un par de puentes de hidrógeno en esta zona de aquí,
pero todo lo demás no va a poder formar puentes de hidrógeno con el agua porque es apolar. Eso hace que los ácidos grasos, por ejemplo en este caso este de aquí, el ácido palmítico, sean moléculas insolubles porque solo pueden formar poquitos puentes de hidrógeno con el agua. Eso es diferente a ser una molécula anfipática, que sí lo es el ácido graso, porque esta de aquí es una zona polar y todo lo demás es una zona apolar. Y por lo tanto, como se comporta de manera distinta con el agua, es decir, esto sí forma uniones con el agua y esto no forma uniones con el agua, decimos que es una molécula anfipática, pero es insoluble y solo tiene esta pequeñita parte polar. Para terminar, lo único que puedo o lo que quiero recalcar es que no es lo mismo cuando hablamos de una polaridad en sentido eléctrico a cuando hablamos de una molécula o la polaridad de una molécula, pero no en sentido eléctrico. Con esto quiero decir, esto es una molécula de ADN, por ejemplo, y se pregunta en muchas ocasiones que cuál es su polaridad. Y estamos hablando de los extremos, es decir, ¿cuáles son sus extremos distintos? Este de aquí sería su extremo 5' y este su extremo 3'. No tiene nada que ver con esa polaridad eléctrica que acabamos de ver, sino con su diferente orientación, su forma de crecer distinta, su polaridad. Este es uno de los polos y este es otro. Y sus polos no son iguales. Este polo tiene un grupo fosfato 5' y este polo de aquí tiene un grupo OH que es 3'. A eso se refiere con la polaridad en el caso de la molécula del ADN.